El tema que vamos a hablar hoy es sobre medios de contraste. Recuerdan que ayer platicamos de los equipos de fluoroscopía, que los equipos de fluoroscopía son equipos de rayos X, en donde se acopla monitores y pantallas que permiten visualizar el movimiento. Este movimiento se logra visualizar o ejemplificar a través de sustancias que nos permiten pintar las paredes de las estructuras huecas. Los medios de contraste se utilizan en órganos que tienen una estructura hueca, como ser el aparato intestinal o el aparato digestivo, mejor dicho, que va desde la boca hasta la región anal y que se puede pintar a través de un medio de contraste. Los medios de contraste, hay medios de contraste radioopacos y radiolúcidos. Radioopacos son aquellos que tienen una tendencia a color blanco y radiolúcidos aquellos que tienen una tendencia a color oscuro. Dentro de los medios de contraste radiolúcidos, el más conocido es el gas. Es una forma amplia para decirles el funcionamiento de los medios de contraste. Ahora, vamos a ir analizando qué son, para qué sirven, cómo funcionan. Los medios de contraste hay de diferentes tipos, características y consistencias. Los más usados para el aparato gastrointestinal son medios de contraste varitados. Estos medios de contraste varitados contienen una carga de sales que normalmente a través de los rayos X se logran ver como radioopacos, o sea, de color blanco. Hay dos tipos de bario, un bario con micropartículas y un bario con macropartículas. El bario con micropartículas se utiliza para valoración desde la boca hasta el intestino delgado. Y el bario de macropartículas, o sea, más grueso, se utiliza normalmente para la valoración de todo lo que es el colon o intestino grueso. También existen medios de contraste que no son varitados. Estos medios de contraste se llaman medios de contraste hidrosolubles. ¿Qué significa? Que se disuelven en el agua, o se diluyen en el agua, o se transmiten a través del agua. ¿Dónde hay altas concentraciones de agua? En la sangre. El plasma contiene grandes cantidades de agua. Entonces, estos medios de contraste hidrosolubles son los que se transmiten o introducen a las vías sanguíneas. Normalmente esto se introduce a una vena. Para la valoración de estructuras vasculares o la valoración de estructuras del aparato urinario o también estructuras del aparato reproductor femenino. También se puede usar estos medios de hidrosolubles en las arterias, sí, pero son selectivas, porque la función de una arteria se requiere técnica, conocimiento, porque puede presentar altas complicaciones. También hay otros medios de contraste no comerciables, no son frecuentes en nuestro medio. Estuvieron en una época siendo utilizados, pero su costo era demasiado elevado, por lo cual decayó en desuso, ¿verdad? Y eran los medios de contraste que se administraban por vía oral, y estos se depositaban en el hígado y servían para valorar el hígado con ese medio de contraste. También existen medios de contraste
que no son específicamente hidrosolubles, sino que son medios de contrastes que se llaman paramagnéticos, ¿sí? Que son los contrastes que se utilizan en resonancia magnética. ¿Alguno de ustedes lleva tomografía concomitantemente ahorita? ¿O ya pasó tomografía? Yo llevo tomografía. Yo la llevo ahorita. Bueno, ahorita cuando lleven tomografía, les van a enseñar las diferencias de los medios de contraste. Cuando lleven el módulo, que ahí va incluido el módulo de resonancia magnética, les van a hablar de los medios de contraste paramagnéticos. Estos medios de contraste, si se introducen para hacer una tomografía, no sirve de nada, no logra valorarlo la tomografía. De igual forma, si ustedes administran medios de contraste hidrosolubles que se utilizan en tomografía en resonancia magnética, no tienen ninguna funcionalidad. Entonces, los medios de contraste son específicos para cada estudio, para cada método de diagnóstico. Aquí tenemos el microbar. Es un medio de contraste varital, que en este caso particular sirve para valorar el tránsito o el aparato digestivo superior, ¿verdad? Que va desde la boca hasta el intestino delgado. Y miren la diferencia, es un bario con macropartículas, que es el que se utiliza para hacer el colon por enema, que es el estudio que valora el intestino grueso. Aquí tienen un medicamento que es un medio hidrosoluble, más frecuente en nuestro medio, Ultravis, de dos tipos. La concentración es lo que varía, de 300 y de 370. Este medio de contraste hidrosoluble y es fuertemente utilizado en la tomografía. Para estudios convencionales y para estudios especializados como angiografías coronarias o estudios vasculares cerebrales específicos. ¿Por qué? Porque su concentración es mayor y nos permite definir mejor las estructuras. También tenemos medios de contraste paramagnéticos, como este que tenemos aquí, el Magnevis, es el más utilizado en nuestro medio. Hay otro que ha salido últimamente, pero es más específico, pero es un poquito más caro. Entonces, el que más se utiliza es el Magnevis, y este medio de contraste es un medio de contraste para la resonancia magnética. Ahí les van a explicar lo que es paramagnético, ¿verdad? Porque es específico para únicamente ese tipo de estudio. Recordar que, como les dije al principio, los contrastes que vamos a tener y que vamos a utilizar para valorar las estructuras son dos tipos. Uno radiolúcido, como este negro, y uno radiopaco, como este blanco. ¿Dónde encontramos un medio de contraste radiolúcido? Normalmente lo vamos a encontrar en el aparato intestinal, porque hay grandes cantidades de gas. Desde que nosotros hablamos o tragamos, al hacerlo, ingerimos gas. Ese gas, además que va con el aire, además de ir al aparato respiratorio, también se introduce al esófago. El esófago lo lleva hasta el estómago lo distribuye al intestino delgado y se acumula en colon, donde también la degradación de los alimentos produce formación de más gas. Normalmente el intestino delgado no lo vamos a ver con gas. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de líquido que gas en el intestino delgado. Pero el colon sí tiene grandes concentraciones de gas, igual que la cámara gástrica. Por eso es que ahí ustedes, cuando hacen una radiografía convencional de tórax, ven la famosa burbuja gástrica. La burbuja gástrica es simplemente una colección de gas en la parte más alta del estómago que les permite ser valorado a través de una rayos X convencional.
Aquí tenemos una radiografía de abdomen donde vemos un contraste negativo, que es el gas. Miren, la cámara gástrica llena de gas. Y el colon, que lo tenemos aquí, lleno de grandes cantidades de gas. La distribución de este gas es importante porque nos ayuda a determinar si existen patologías o no. Nos permite identificar dónde está la patología. Antes de hacer cualquier estudio fluoroscópico, siempre será importante que ustedes hagan una radiografía preliminar. ¿Para qué creen que les sirva la radiografía preliminar? ¿Alguien que me pueda contestar? Para observar, digamos, cómo está con el aire. Ok. Para comparación. Ajá. Piensen como Para ya pasaron comparar técnica 1. Doctor, Ajá. para comparar cuando la imagen antes y después del contraste. Ajá. ¿Qué más? Piensen como ya todos llevaron técnica 1, piensen qué hacían o para qué les servía los rayos X cuando tomaban una imagen. Es importante. Sería para evaluar las estructuras. Para evaluar la anatomía del cuerpo. Importante. La primera, valorar la anatomía del paciente. La anatomía, todos tenemos los mismos órganos, pero la forma y la posición que pueden optar en una persona es diferente a otra. Entonces vamos a valorar las estructuras intraabdominales, la silueta hepática, las siluetas renales, la silueta esplénica, la cámara gástrica, la distribución de gas, si hay gas en el intestino delgado o no hay, si hay gas en el colon, si el gas está distribuido en todo el colon o no, si hay formación de niveles, o sea, no deben de haber niveles, valorar las estructuras óseas, ver si hay alteraciones en las estructuras óseas, ver si hay presencia de masas visibles, etcétera. Hay un montón de razones por las cuales van a hacer esa radiografía de abdomen previa. Pero también hay un factor importante, es un factor técnico. ¿Para qué le sirve ese factor técnico? ¿Recuerdan de técnica 1? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una radiografía de cráneo AP y una lateral? Desde el punto de vista técnico. Que en una se miran algunas cosas y en otra no se van a ver. Pero estoy hablando, eso es desde el punto de vista anatómico. Pero desde el punto de vista técnico, piensen como tecnólogos. Varía desde el punto de vista técnico hacer una AP y una lateral de cráneo. ¿Qué es lo que varía? A ver, ¿alguno de ustedes? Dosis de radiación. Dosis de radiación. Entonces, le sirve para determinar el kilovoltaje y el miliamperaje necesario para su paciente en particular, porque no siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Si usted hace una placa preliminar y mira que su placa tiene una buena definición, significa que el kilovoltaje y el miliamperaje es óptimo en este paciente. Pero tiene que entender que cuando administre el medio de contraste radio opaco, necesitará aumentar de 2 a 3 el kilovoltaje. ¿Por qué? Porque la densidad del medio de contraste radio opaco atenuará
la visibilidad de las estructuras. Por lo tanto, necesitará un poco más de kilovoltaje para definir el borde de estas estructuras. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan para qué están haciendo un estudio radiológico. Como los equipos ahora son equipos digitales, en las cuales no toman la placa directamente, sino que pueden cambiar la densidad de lo que ustedes ven. Entonces, en un equipo digital ustedes pueden alterar la densidad hasta el punto de poder cambiar la coloración y convertir lo positivo en negativo y lo negativo en positivo, como ven en estas dos imágenes. Estas son imágenes de rayos X convencional. Si ustedes la comparan con estudios de tomografía reconstructivo que se parecen bastante, pero esto es tomografía y esto es fluoroscopía, esto es resonancia. Entonces, ustedes ven que con los equipos digitales ustedes pueden jugar y hacer una mejor calidad de imagen. Porque al final ustedes van a estar jugando con dos medios de contraste. A ese estudio se les llama estudios de doble medio de contraste, como el que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, este es un estudio, este es el colon sigmoides, este es el recto y aquí está el ano, con una ampolla donde están administrando el medio de contraste. Pero aquí hay dos contrastes, uno negro, que es el radiolúcido, y uno blanco, que es el radiopaco. Si ustedes se fijan, al introducir gas o aire, se desplaza el medio de contraste radiopaco, se desplaza hacia arriba, pero el que queda abajo se impregna en las paredes de la estructura. Entonces ustedes están viendo el recto sigmoides, pero están viendo su pared y miran la integridad de la misma. Para eso sirve el doble medio de contraste. En este caso, ven con este medio de contraste radiopaco que el medio de contraste está pasando bien. O sea, no hay ninguna obstrucción, pero no pueden ver la pared de la estructura. No la pueden definir. Cuando la definen, cuando hay un doble medio de contraste. Aquí sí lo logran ver adecuadamente. A esto se llama mucosograma. Entonces, la aplicación de dos medios de contraste me permite hacer un mucosograma de cualquier estructura. El mucosograma es evaluación de la mucosa. La mucosa es la pared interna de todos los órganos huecos. O sea, ¿hay mucosa en la boca? Sí. ¿Hay mucosa en la faringe? Sí. ¿Hay mucosa en el esófago? Sí. ¿Hay mucosa en el estómago, intestino delgado y colon? Sí. En todos hay mucosa. ¿Hay mucosa en la pelvis de riñón? Sí. ¿Hay mucosa en el uréter? Sí. ¿Hay mucosa en la vejiga? También. ¿Hay mucosa en la cavidad vaginal? Sí. ¿Hay mucosa en la cavidad uterina? Sí. Para valorarlo, sobre todo en el aparato digestivo, se utiliza doble medio de contraste. En el aparato urinario no se utiliza doble medio de contraste. ¿Por qué? Porque el aparato urinario se valora a través de medios hidrosolubles que se administran en el sistema venoso. Y por filtración, el riñón pinta en forma interna, pinta esas estructuras. De igual forma, en la cavidad uterina, ustedes solo administran medio de contraste, porque si administraran gas, las burbujas de gas se van a ir juntamente con el medio de contraste y ese medio de contraste entra en la cavidad pélvica. El medio de contraste, al entrar a la cavidad pélvica, se va a reabsorber, porque el epiplón que está ahí lo reabsorbe. ¿Cuál es el problema? El gas que entra va a tardar mucho más tiempo en reabsorberse y el movimiento de ese gas en el abdomen va a provocar mucho dolor. Por eso no se usan dobles medios de contraste en este tipo de estudios.
Aquí tenemos el medio de contraste positivo del colon, ¿verdad? Aquí estos son dos productos con medio varitado, nada más que este con micropartículas, este con macropartículas. La diferencia únicamente es la consistencia, porque necesitamos que sea más espeso en colon y necesitamos que sea un poco más diluido en el aparato digestivo superior. Aquí tenemos un estudio con doble medio de contraste. En este estudio estamos viendo diferentes segmentos del estómago. Lo vamos a ver detalladamente cuando veamos una serie gastroduodenal o gastroesofágica. Pero aquí el estómago estamos diferenciándolo en diferentes formas. Todo esto es la cámara gástrica con sus diferentes porciones. En unas podemos ver el mucosograma, en otras partes no. Para poder ver la mucosa de diferentes ángulos se utilizan diferentes posiciones radiológicas. Esas posiciones radiológicas son las que debe saber un técnico y debe saber cómo movilizar a su paciente para poder ver una parte del estómago, después otra parte del estómago. Por ejemplo, este es el fondo gástrico, este es el cardiax. Aquí normalmente está la burbuja gástrica, que es la que miran en rayos X. Este es el cuerpo. Aquí está la curvatura mayor, menor, el antro pilórico. Pero aquí está lleno de material radiopaco, o sea, bario. Aquí hay bario pegado a la pared con gas. Aquí yo puedo decir que no hay ninguna lesión. Aquí no puedo decir nada todavía. Solo puedo decir que el medio de contraste pasó adecuadamente y que no hay una obstrucción. Para ver la mucosa, debo de movilizar a este paciente de una posición a otra, ponerlo en AP, en lateral, en oblicuo, y ahí es donde existen los términos combinados. Oblicuo izquierda anterior, oblicuo izquierda posterior, etcétera. Toda esa combinación de posiciones que me van a permitir mover el bario y el gas hasta el punto de impregnar las paredes y poder ver un mucosograma adecuado. Aquí tenemos un colon por edema, donde estamos valorando colon con doble medio de contraste y ustedes pueden ver imágenes como esta, que son saquitos que se llaman divertículos. Es una enfermedad que provoca mucho dolor, puede provocar sangrado, puede provocar obstrucciones, impactación de las heces, etc. Eso lo vamos a ver en colon por edema. Los medios de contraste hidrosolubles, como les explicaba, estos medios de contraste son yodados, contienen yodo, que es lo que les permite que puedan ser valorados en un estudio radiológico. Como contienen yodo, hay que tener mucho cuidado en la administración del mismo cuando ustedes tienen pacientes con alteraciones de la glándula tiroidea. Por ejemplo, si tienen un paciente con hipertiroidismo es una alteración de la glándula tiroidea en la cual produce altas cantidades de hormona. Estas altas cantidades de hormona pueden provocar hipertensión arterial, arritmias cardíacas, infartos cerebrales, infartos cardíacos, dificultad respiratoria pulmonar. ¿Se imaginan si ya tienen la enfermedad y vienen y ustedes les meten medio de contraste? Van a provocar un incremento de este nivel hormonal que puede llevarlo a una crisis hipertensiva que podría llegar a ser hasta mortal. Entonces, siempre hay que tener cuidado y saber a qué paciente le vamos a administrar un medio de contraste hidrosoluble. Algo importante con los medios de contraste hidrosoluble es que en su inicio había medios de contraste hidrosolubles iónicos y actualmente la mayoría no son no iónicos. ¿Qué significa entre iónicos y no iónicos? Vamos a tratar de explicarles un poquito acá. ¿Qué significa eso? Los medios de contraste normalmente vienen en moléculas de 2 y 2. O sea, están pegados así.
en esta forma. Entonces, estos medios de contraste son medios de contraste no iónicos. ¿Qué significa? Que si hubiera una estructura afuera de ellos y que quiera pegarse en ellos, no puede, porque todos los espacios están llenos. Es como que tengan un objeto que tenga 4 agujeros y los 4 agujeros están llenos de agua. Si uno de estos agujeros estuviera vacío y no tuvieran agua, quiere decir que le podrían echar Coca-Cola a ese espacio. ¿Qué es lo que pasa con esa estructura? Significa que era iónica, porque solo tenía 3 espacios llenos y tenía uno vacío. Al tener un espacio vacío, permitía que cualquier otra sustancia entrara. Pues en el caso de los medios de contraste no iónicos, no hay espacio. En el medio de contraste iónico hay un espacio libre. Este espacio que está acá permite que cualquier molécula se pueda complementar con ella, y al complementarse hace una combinación que puede generar un efecto alérgico. Se los explico en esta forma lo más práctico posible, porque hay un montón de cosas que explicar con los medios de contraste. No los quiero hacer químicos, solo quiero que entiendan que el medio de contraste no es una sustancia que no va a tener sus efectos secundarios, sino que es una sustancia que hay que saberla manejar con mucha cautela y cuidado. La ventaja es que los medios de contraste actuales son medios de contraste no iónicos, por lo tanto dan menos reacciones alérgicas de las que daban los medios de contraste de los años 1980, 1990. Casi del 2000 para acá, todos, la mayoría son no iónicos y entonces no generan un efecto adverso y no una alergia severa. Eso es lo más importante que quisiera que entendieran de los medios de contraste. Ahora, estos medios de contraste que están viendo ahí se mezclan en el torrente sanguíneo, se mezclan con las moléculas que están ahí, interactúan con ellas. Entonces, un medio de contraste iónico interactuará más con estas moléculas y al unirse con ellas, los anticuerpos que existen en nuestro cuerpo lo detectan como un cuerpo extraño y atacan. Al atacar, generan los efectos alérgicos que va a tener un paciente. También otra de las cosas que deben de saber en cuanto a los medios de contraste es que los medios de contraste se les llama también no iónicos con osmolaridad. La osmolaridad es la cantidad de agua que contiene la sangre de nuestro cuerpo. Si una sangre está muy espesa, generará obstrucción. Si una sangre nuestra está muy rala, provocará sangrados. Entonces, la osmolaridad de la sangre es de aproximadamente 300 miliosmoles. Entonces, los medios de contraste para que estén afines con la sangre deben de llegar a 300 miliosmoles. Pero hay requisitos que hay que realizar con estos medios de contraste para que lleguen a tener esa osmolaridad. En tomografía lo van a ver mucho esto, sobre todo cuando administren medio de contraste hidrosoluble con inyector. Son cantidades altas de medio de contraste que se inyectan a velocidades rápidas. Ahí es importante que el medio de contraste tenga una osmolaridad igual que la del plasma, o sea, de la sangre, para que el medio de contraste se diluya más rápidamente y se vaya más rápidamente por el torrente sanguíneo. Si la osmolaridad es más alta, se va a volver viscoso y al pegar contra las paredes de los vasos va a pasar con mucha más presión y puede romper el vaso. Por eso es que en los estudios tomográficos ustedes mirarán
que no van a usar mariposas. ¿Saben lo que es una mariposa? Sí, doctor, estos son los medios de contraste que se utilizan cuando hacemos una angiografía. Sí, ¿O no se utilizan? sí, en angiografía, en pielografía también se utilizan. En todo lo que es vascular es esos medios de contraste hidrosoluble. En tomografía se usa y se usa con dosis bien altas, nada más que hay un aparato que se llama inyector que lo introduce, ya no lo hacen a mano. En el pielograma ustedes lo hacen a mano, pero no se recomienda usar mariposa. La mariposa era un tubito de metal. Se utiliza catéter ahora. El catéter es algo plástico. Con inyector, eso vibra dentro del vaso. Si es de hierro y fijo, al vibrar puede romper el vaso. Mientras que un catéter, como es plástico, aunque vibre dentro, no rompe el vaso. Por eso es importante. Ahora, para lograr hacer que este medio de contraste tenga una molaridad parecida a la de la sangre, se necesita que el medio de contraste esté a una temperatura igual que la temperatura corpórea del ser humano, que está alrededor de los 37 grados. En un ambiente de afuera, si los medios de contraste los tienen donde está un tomógrafo, recuerden que en el tomógrafo hay aire acondicionado, que normalmente van a estar entre 18 y 19 grados. La temperatura se baja mucho. ¿Para qué es ese aire acondicionado? Para que baje la temperatura del tubo, del tomógrafo. Si no tienen bajas las temperaturas, se puede dañar. Pero si el medio de contraste está ahí, también el medio de contraste se va a enfriar. Si se enfría, la osmolaridad se va a volver mucho más viscosa. Cuando ese medio de contraste entre, tiene la posibilidad alta de romper el vaso. Entonces se necesita meter los medios de contraste en un recipiente especial. Ese recipiente, al meterlo ahí, mantiene una temperatura de 37 grados, de tal forma que cuando ustedes sacan el medio de contraste y lo introducen un medio de contraste con la misma osmolaridad de la sangre. Por lo tanto, no hay resistencia al medio de contraste. En pielografía debería de cumplir el mismo principio para que no les cueste meter el medio de contraste y hacer un mejor estudio. Ojo, hay que tener mucho cuidado cuando se administra un medio de contraste. Si se extravasa puede generar muchas complicaciones. Cuando ya veamos el tema les voy a explicar cuáles son. Aquí, pues, nada más para graficar cómo se pueden ver las estructuras. Esta es una reconstrucción que le pusimos color y todo, que se pueden hacer con los estudios vasculares que refirió su compañera hace un rato. Aquí tenemos un estudio de una esterosalpingografía. Este es el útero. Aquí estamos viendo la cavidad uterina, las trompas y la salida del medio de contraste hacia la cavidad pélvica. Si meten aire, también el aire sale aquí, pero va a causar mucho dolor. Por sí, el medio de contraste que salió a la cavidad abdominal va a generar dolor que puede durar unas 6 a 12 horas. Y cuando se reabsorbe, pues la sintomatología baja. Aquí tenemos un riñón. Cuando ustedes meten el medio de contraste en una vena, ese medio de contraste pasa por todo el torrente sanguíneo hasta llegar al riñón donde se filtra. Y el riñón elimina el contraste a través de esos cálices, lo manda a la pelvis, lo manda al uréter, llega a la vejiga y se elimina. ¿Qué pasa si el riñón está fallando? Entonces el medio de contraste no se elimina, se concentra en la sangre y al mantenerse en la sangre va a generar problemas orgánicos y también va a generar problemas en el riñón porque el contraste se va a acumular en él y va a dañar los aparatos que filtran, que se llama nefrona, que está aquí, esta es la nefrona, y adentro están los glomérulos. Esas estructuras son las que filtran las sustancias.
Si se daña, puede caer en una insuficiencia renal. Por eso a todo paciente que le van a meter medio de contraste hidrosoluble, siempre le van a pedir creatinina. La creatinina es una sustancia que nos dice que también está funcionando el riñón. También los medios de contraste hidrosolubles se utilizan en estudios de intervencionismo. Es un módulo que vamos a ver al final. Y aquí están viendo una imagen de una columna lumbosacra en proyección AP. Aquí solo hay AP, falta la lateral. Pero el medio de contraste fue introducido dentro del canal medular. Esto se hacía antes, ya no se hace porque está la resonancia magnética. Pero antes se introducía medio de contraste para ver la salida de los nervios, que son estos, y ver si había alteración. A eso se llama mielografía. En fin, el medio de contraste puede llegar a todas las estructuras vasculares y visualizarse. Aquí tenemos un lugar donde hay medios de contraste. Se los muestro para mostrar los errores. No se pueden tener medios de contrastes en esta forma. Deben de siempre estar dentro de su caja. Una vez que se abre un frasco hay que utilizarlo todo. Si no utilizan todo, lo que queda ahí hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que se contamine. Si se contamina, vamos a introducir un contraste que puede llevar bacterias. Segundo lugar, si ustedes tienen un frasco, aunque no esté abierto, pero lo tienen expuesto a la luz puede provocar o generar cristales en el medio de contraste. Y no son fáciles de ver, porque son medio transparentes. Algunas veces se ve. Entonces, estos cristales, cuando ustedes introduzcan el medio de contraste, pueden generar una reacción alérgica severa. Entonces, no tener frascos de esta forma, siempre en sus cajas, protegidos de la luz, y de preferencia en un aparato que le dé la temperatura a 37 grados. ¿Por qué? Porque la mala utilización de los medios de contraste puede llevarnos a reacciones adversas que pueden ser de leves a severas y generar la muerte en su paciente. Y eso es algo extremadamente complicado. Nadie quiere que un paciente se le llegue a morir realizando un estudio de estos. En una ocasión, en un país, no voy a decir el lugar del país, un médico le pidió a un radiotecnólogo, que eran amigos, le pidió que le hiciera un pielograma. Como eran amigos, el radiotecnólogo le dijo que sí, mira, espérame que yo termine con los pacientes. En este momento que no hay ni muchos médicos ni mucha gente, te voy a meter. Y así lo hizo. Para desgracia de él, solo había introducido un cc de medio de contraste y el médico hizo una reacción adversa severa que cayó en un paro cardíaco. Gracias a Dios, habíamos varios que estábamos todavía ahí y cuando él pegó el grito llegamos a reanimarlo, a sacarlo y fue directamente a UCI. Estuvo 3 días en UCI. Logró salir vivo, pero casi no la cuenta, porque lo que hizo fue una reacción alérgica severa al medio de contraste. Él no sabía que era alérgico porque nunca se había hecho un estudio, ni el técnico tampoco. Por eso cuando vayan a hacer un estudio de esto, nunca estén solos, siempre estén con alguien para que les ayude. Si no lo puede ayudar, pues puede pegar un grito y salir corriendo mientras ustedes están tratando de hacer algo. Pero con los medios de contraste hay que tener bastante cuidado. ¿Hay reacciones adversas? Sí, las reacciones adversas son los efectos que produce el usar el medio de contraste. No es una reacción alérgica como tal, sino que una reacción adversa. Por ejemplo, hay pacientes que le ponen el medio de contraste y les da náuseas. A otros les da dolor de cabeza. A muchos pacientes les va a dar una sensación de calor extrema en el tórax. A otros pacientes les da una sensación de ganas de orinar. Muchos pacientes refieren, me estoy orinando. Todo esto hay que saberlo, sobre todo ustedes que están llevando tomografía.
cuando acuesten a su paciente y le vayan a introducir el medio de contraste, tienen que explicarle, mire, le puede dar dolor de cabeza, le puede dar náuseas, hasta le puede dar vómitos cuando el medio de contraste entre en su cuerpo, le puede dar hasta retortijones, algunos pacientes dicen que tienen retortijones, puede sentir una sensación como de hoyo en el estómago, o sensación de que se está orinando. No se preocupe, no se está orinando, es una reacción adversa o un efecto del medio de contraste. Tienen que explicarle todo eso y entender a ustedes que está sucediendo eso. Investigar si parece o no su paciente de problemas de la tiroides, porque si tiene hipertiroidismo y le meten ese medio de contraste, le va a dar una tirotoxicosis. Tirotoxicosis es una alteración de hipertiroidismo que va a generar hipertensión arterial, que lo puede llevar a una crisis epiléptica, un infarto de miocardio, un evento cerebrovascular, a lo que ustedes conocen como accidente cerebrovascular, y puede dar la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en cuanto a las regiones alérgicas pueden ser de leves, moderadas y severas. Las leves pueden ser picazón, malestar en la boca o náuseas. Las moderadas son como reacciones inflamatorias en la nariz, en la cara o en la piel. Las severas, hinchazón de los ojos, inflamación de la nariz, engrosamiento de los labios y la lengua. Si ustedes tienen un paciente con estas tres cosas, corran, llévenlo a la emergencia, porque en cualquier momento les puede dar un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque está entrando a una reacción alérgica severa. Para manejarla se necesitan medicamentos, muchas veces no los tenemos, medicamentos antialérgicos. Dentro de los medicamentos antialérgicos son la dexametasona, hidrocortisona, son el alergil, pero muchas veces no lo tenemos. En toda unidad de tomografía debería de haber dexametasona, debería de haber hidrocortisona y alergil. ¿Cuál es el problema? La hidrocortisona tarda mucho en hacer efecto, el alergil puede hacerlo, pero también da sueño, entonces muchas veces el paciente se pone somnoliento y a veces uno no sabe si es la somnolencia por el efecto alérgico o es por el medicamento. Entonces, recomendación número 1, no se apresuren a quitarle el catéter a un paciente que le han hecho un estudio con medio de contraste hidrosoluble. Esperen, no corran, sobre todo si van a estar solos en un lugar y hacen un estudio de esto. No es que los quiero asustar, lo que quiero es que aprendan a ser precavidos. Si hacen el estudio, no le quiten el catéter. Aunque ya hayan terminado el estudio, esperen 30 minutos. Ya después de 30 minutos, la posibilidad de que tenga una reacción alérgica o adversa a su paciente es menos probable. Si digamos ya terminaron el pielograma y todo estuvo bien, pues díganle al paciente, siéntese. Y le dejan el catéter ahí, no se lo quiten, no corran para quitárselo. Déjenselo ahí, esperen sus 30 minutos y después se lo quitan. Otra cosa, si va a comer, díganle que coma suave. Hemos tenido casos de pacientes con reacciones de diarrea, fiebre, náuseas y vómitos, porque les hacen un estudio tomográfico en donde les metieron de contraste intravenoso y les metieron contraste oral, que normalmente es hidrosoluble, no se utiliza bario en la tomografía, solo se utilizan medios hidrosolubles, tanto por vía oral como por vía IV. Pero después de terminar su estudio, el paciente se va a comer como refugiado. Si come copiosamente, le va a dar mucha afectación sistémica. Hasta fiebre puede tener. Entonces recomienda y se les dice, mire, ahorita
en todo el transcurso del día tome bastante agua. Ahorita, que acaba de salir del estudio, tome bastante agua y coma algo suave. No coma nada fuerte, nada copioso. 2 horas después ya puede comer normalmente. Todo eso hay que explicarle a sus pacientes. También, ¿para qué no sirve que tengan el catéter ahí? Porque si les da alergia al paciente en el transcurso posterior al estudio, pueden introducirle suero fisiológico. Si digamos hay pacientes que les da hipotensión severa, hipotensión es baja presión, le pueden poner solución salina para estabilizar al paciente. Todo eso se los va a permitir el catéter que ya está puesto ahí. Si no lo tiene y cae en una parada, hay que canalizarlo y es difícil encontrar un catéter cuando vayan a administrar sustancias. Importante en todo paciente que vayan a hacer con estudio fluoroscópico y que van a usar un medio de contraste, saber si la paciente está embarazada o no. Tanto la radiación como la administración de medio de contraste puede provocar un aborto. Y si el embarazo ya está más allá de 20 semanas, ya no sería aborto, sino que un parto pretérmino. Y la mortalidad es altísima. Así que siempre es importante preguntar a su paciente si está embarazada o no. Si no lo sabe, preguntar cuándo fue la fecha de su última menstruación. Si la razón por la que van a hacer estudios es un misterio de salpingografía, porque no le viene la menstruación, entonces es recomendable que su paciente, por X o Y razón, traiga una prueba de embarazo negativa. En este caso... Y doctor, y digamos que ¿qué tan cierto es que si se lo hace este estudio poco invasivo con medio de contraste, una mujer que esté amamantando, es verdad que no debe de amamantar al bebé al menos por 24 o 48 horas? Sí, el medio de contraste se elimina en la leche. Recuerden que el medio de contraste va por todo el torrente sanguíneo. ¿Qué es la leche materna? Todo lo que hay en el torrente sanguíneo a excepción de glóbulos rojos. Pero de ahí todo lo demás lo contiene. Entonces, el medio de contraste se elimina por el riñón, pero también se elimina por la leche materna. Por lo tanto, no se debe dar, porque ¿qué va a pasar cuando el niño absorba la leche? Va a absorber el medio de contraste. Ese medio de contraste puede ir al riñón y dañarlo. También el medio de contraste hidrosoluble en los niños, es importante esto, ya que me lo recordó, provoca deshidratación. Por eso los niños que usan medio de contraste deben estar bien canalizados, porque el medio va a provocar deshidratación en el bebé y puede provocar diarrea también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí tenemos 2 estudios. Uno de un cistourethograma, es un estudio que vamos a ver en el módulo de vías urinarias. Y aquí está un arteriograma, este lo vamos a ver en el módulo de intervencionismo. Para que sepan ustedes la factibilidad de usar los medios de contraste para diferentes tipos de estudios. Los medios de contraste siempre serán un método de ayuda diagnóstica. Sabiéndolo utilizar va a ser efectivo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Todo claro, doctor. ¿De ahí tienen más preguntas, dudas? ¿O quedó todo claro? Todo claro. Claro, doctor. Bueno, entonces, que pasen una feliz tarde. Se cuidan y, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Ok, doctor, gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde, doctor. Gracias.